son fundamentales y a veces nosotros no nos damos cuenta del impacto que tenemos en la vida, en la gente, en nuestras redes sociales, cuando compartimos información, sobre todo cuando tiene que ver con la familia, con el ser, tu identidad, cuando cambia. Y hoy estamos de celebración porque nuestra querida Lucía Mariotti está de regreso estrenando columna de Cátedra de Mapapis. Tremendo. Bienvenida, Lu, de regreso a Estación del Siglo y ahora con espacio fijo. ¡Bravo, aguante! Ahora sí. Para que nos sigas compartiendo, Lu. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, chicos. No saben la felicidad que tengo de poder volver y sobre todo que se abran estos espacios para las madres, para los padres, para las familias. Así que nada, contenta, entusiasmada y sé que van a surgir cosas hermosas, preciosas y muy entusiasmada por todo lo que se viene. Muy bien, Lu. Sabes que justo veníamos hablando de cómo surge este nombre, ¿no? Cátedra de Mapapis. Es muy bueno. muy dinámico, muy divertido. Tiene como esa dosis de humor, pero también tipo, te voy a dar cátedra desde mi experiencia. Está bien. Que has sistematizado y que compartes por tu cuenta de Instagram, mamá.fueguina, donde tiene toda la datita en los formatos que a nosotros nos gustan, en los Reels, en los TikToks, en los desafíos, en el 10 consejos para... Exacto. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, un poco pensando, digo, bueno, se viene la columna, ¿qué nombre se le puede poner? Y con mi esposo charlábamos mucho y quería como que se vea reflejado esto de que un poco mi ser docente también, porque me nace la enseñanza, la educación, y se me venía esta palabra de cátedra, de poder enseñar, pero no solo desde el contenido, sino también desde la experiencia. Y un poco esto de abarcar a los mapapis, porque por ahí mi esposo me discutía, no, pero mamis, no, ¿por qué mamis? Y estos temas nos abarcan a los padres también, nos abarcan a los tíos, nos abarcan a las amigas, entonces como para abarcar un poquito todo el entorno de la maternidad, de la crianza, digo, bueno, vamos a hablar de mapapis, de maternidad, que es el término que tenemos que usar hoy para hablar de estos temas. Tremendo, me encanta. Así que hoy vamos a desarrollar 3 tópicos como buenas mujeres virginianas que somos, porque resulta que Lu es de Virgo también. Exacto. Y estamos organizadas y sistematizadas y hay unos términos que son de alguna forma nuevos que vamos a ir desarrollando y otros que ya tienen su ratito, ¿no? Vamos a comenzar desarrollando el primero, que es el puerperio. Exacto, bueno, como primera columna y me parecía súper importante traer un tema que realmente nos pasa a todas las mujeres, pero aún sigue siendo un tabú para la sociedad. Y que muchos desconocen, que inclusive vos hablas de puerperio y te dicen, ¿por qué? No entienden, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un cerdito ahí? Exactamente, así que bueno, hoy quise traer un poquito, la nombré como pilares para un puerperio feliz. Muy bien. Encanta. ¿Cómo está con los nombres, Me esos gusta, títulos? esos títulos tienen Tremendo, todo el tremendo. power, me encantó. Bueno, hoy yo, antes de comenzar, quería preguntarles a ustedes, a ver, ¿qué saben de la palabra puerperio? Si saben qué significa, si la escucharon, si tuvieron conocimiento de algo. Mira, yo estoy en -3. Yo estoy como un signo de pregunta gigante en mi cabeza. Y que yo siento que puerperio me suena como, no sé por qué me da una cosa como medio tan. Bueno, no estás equivocada, Flor, porque verdad es medio de terror, cuando el puerperio es como esa película de terror en la maternidad, pero que tiene cosas muy hermosas también. Bueno. Así que bueno, antes de por ahí de hablar un poquito de qué es lo que nos pasa a las mujeres en el puerperio, me parecía interesante compartirles 2 definiciones que encontré de la RAE para ir poniéndonos un poquito en tema y también para desmenuzar un poco qué es lo que quiere decir, qué definición nos trae la RAE. Una que es el estado delicado de salud de la mujer durante el puerperio. Y me parecía interesante hablar esto de estado delicado de salud, como si fuese una enfermedad. Ajá, mira, qué Así vuelta, lo ¿no? describe, Sí, así sí. lo describe. Pero después encontré otra, igual de la RAE, que dice periodo que transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al estado ordinario anterior a la gestación. Y esta es la más polémica. Fuerte declaraciones de la RAE. Porque nos dice que después del parto, técnicamente tenemos un periodo para volver a ser
las mismas de antes. Las ordinarias. Ordinarias. Las Encima, ordinarias. Claro, eso, el ordinarias. término es como medio fuerte, ¿no? Medio chocante, fuerte, sí. Muy fuerte. E inclusive había otra más polémica que no la traje, pero se las voy a contar, que dice que es el tiempo el que transcurre en el cual el aparato reproductor femenino vuelve a su normalidad. Eso es el puerperio. Más chan todavía. No, sí. Más chame. Lluvia de chanes ahí. Ok. Y bueno, un poco para desmitificar esto, la realidad es que nunca volvemos a ese estado ordinario después de que nos convertimos en madre, ¿no? Upa. Cuando nos convertimos, o sea, después del parto, si bien nos embarazamos, ya comenzamos a cambiar, porque obviamente nuestra mente, nuestra psiquis comienza esa transformación. El hecho de pensar que, bueno, vamos a traer un hijo al mundo, vienen un montón de situaciones en la mente, cómo vamos a hacer para afrontar esto. Después del parto, a veces pensamos, bueno, vamos a volver a lo que éramos antes, y no volvemos a hacer. Es un camino de ida. Es un camino de ida, pero no de vuelta. No pasa el colectivo de vuelta. Como, oye, ¿y cuándo? Y con No. tu sube mano. Pero, No. bueno, Guárdatele bien la sube. La realidad es que nos transformamos Totalmente. completamente, ¿sí? Igual no quiero como por ahí que quede que no vas a volver a ser nunca más la misma. Sí, de alguna manera podemos ir volviendo de a poco, recuperando quizás ciertas cosas, pero la misma persona, la misma mujer que era antes de embarazarme, nunca. Por eso hay muchas madres que escucho que cuando conversan de cuando seas madre vas a entender lo que quiero decirte, lo que te estoy expresando. Si te lo habrán dicho, ¿no? Claro, Sí. pero desde un lugar de hay algo que cambió en Claro. mí y que tengo otros lentes para ver esta realidad y hacer, comunicar, moverme de una manera distinta en la vida. Exactamente. A veces hay madres que quizás lo dicen desde el cuando seas madre. Con Y ese dedo. Como con ese dedo de Ujú. ya te vas, o cuando te dicen vas a pagarlas todas las que me hiciste a mí. No, Y tremendo. hay otras que es como, bueno, la vida te cambia un poco desde lugares nuevos y que el cambio no necesariamente es pérdida, es destrucción de tu No, identidad, no, es como una metamorfosis. Es reconstruirnos. Y yo siempre hablo de la transformación. Y un poco esto lo charlamos permanentemente en la comunidad porque siempre me hablan de quiero volver a ser la misma de antes. Wow. Y es fuerte, porque la realidad, ¿cómo podemos volver a ser la misma de antes con un hijo? Con un bebé en nuestros brazos. O sea, cambió toda nuestra identidad. Claro, que está ahí todos los días. Pero no se perdió, se transformó. A mí siempre me gusta hablar esto de metamorfosis, de transformación. Y hoy, hablando de esto, del cambio que sufrimos durante el parto y después durante este proceso del puerperio, me parecía interesante compartirles sobre una idea que se viene estudiando hace mucho tiempo, que es la matrescencia. Es un concepto... Esto es como nuevo. Es nuevo, sí, que se está estudiando hace más o menos 10 años. Se está estudiando y es cómo el cerebro de las madres cambia hasta 6 años después del parto. ¿El cerebro? El cerebro. Y de ahí viene un poco arraigada esta idea de que no volvemos a ser las mismas. Claro, tu composición encefálica. Exactamente. ¿Cómo que? O sea, Dice- como que tengo un nuevo cerebro. Sí, hay unas redes neuronales que se van transformando. Esto es un estudio que dice que el cerebro de la madre experimenta cambios anatómicos desde el comienzo del embarazo y vuelve a tenerlos tras dar a luz. O sea, desde que nos embarazamos ya tenemos cambios. Y encima, después del parto, ¡pum! Otra vez volvemos a transformarnos. Mamá. Es como que son piña tras piña. Es un No, poco o sea, así. claro, no es solo tener un hijo, bueno, es como te cambia la vida por ese lado, sino que Tu hay psiquis. hay un montón de cosas que te Hay cambian. factores psíquicos, emocionales. Y dice que este conocimiento puede ayudar, estos estudios que se están haciendo, a prevenir y a tratar muchas patologías como la depresión postparto, que afecta a 1 de cada 5 mujeres. Wow. ¿Sí? Bueno, acá hay un poquito de datita acerca de quiénes hicieron la investigación y todo, pero lo que me parecía importante contarles es que este estudio fue comparado en el cerebro de 110 mujeres en el tercer trimestre de su embarazo. Muy bien. Y, o sea, es como que están todas las mujeres embarazadas en el estudio y les colocaron algún tipo de instrumento Claro. para medir y calcular. Y llegaron a ciertas conclusiones. A ciertas conclusiones. Dice que constatan que el cerebro de las primeras, que ya era anatómicamente diferente al de una mujer no embarazada antes de que naciera el bebé,
Y cuando compararon los cerebros, vieron que cambiaban muchas redes cerebrales, de las que estaban embarazadas y de las que no estaban embarazadas. O sea, por ahí se crearon más redes neuronales. Sí, dice, tanto la llamada red neuronal cambiaban muchas redes cerebrales. No, perdón, tanta la llamada red neuronal por defecto, que se activa cuando la mente está en reposo y se desactiva cuando realizamos tareas que requieren atención, y está implicada en procesos como la reflexión y la capacidad para empatizar, como las regiones relacionadas con la atención. Como que distintos sectores del cerebro que estaban enfocadas, por ejemplo, en la atención, son transformadas al momento del embarazo y bueno, por supuesto después del puerperio. Esto tiene todo el sentido del mundo porque viste que las madres son como superhéroes, o sea, son superheroínas. ¿Cómo así para hacer todo? Como la atención la tienes intensificada al 8000% porque tu cerebro se fue preparando durante este periodo para poder tener todos estos canales o estas redes neuronales activas y presentes para el momento de maternar, ¿no? Pienso en la época de la caverna, cuando era como, ok, yo tengo que cuidar acá a la tribu y tengo que cocinar mientras... Yo cuidar, yo cocinar, yo proteger. Y estas redes estaban como al 8000%. Increíble. Y viene un poquito esto también de que la naturaleza es sabia, porque nos prepara. Y justamente es lo que hace la naturaleza a las mujeres para convertirnos en madres puérperas. Es necesaria esta transformación y es necesario atravesar por ese puerperio para poder atender a nuestro bebé. Claro, ese puerperio como una especie de puente de pérdida, de dar espacio, de dejar ciertas identidades para agregar estas nuevas herramientas, estas nuevas redes para que vos estés atenta y pilla para la nueva movida. Es como... Incluso hay muchas psicólogas perinatales que hablan del puerperio como una etapa de duelo también. Claro, porque totalmente. Vamos como duelando un montón de cosas que vamos perdiendo, pero a la misma vez recuperando otras cosas, una nueva identidad, que es la identidad de mamá de... activa y presente para cuidar, crear y bueno, crear nueva realidad, ¿no? Tipo, ¿cómo soy yo con el bebé, lactando, cambiándole el pañal? Yo me acuerdo, hago un pequeño paréntesis anecdótico, cuando mi prima hermana tuvo su primer bebé, nuestro queridísimo Juan Rodrigo, un príncipe leonino de la familia. Él nació 8 mesino. Tenía un tema con el que la bolsita estaba ya como apretándolo y él dijo, basta, voy a nacer porque no puedo respirar. ¡Pum! Nació. Tremendo. Un tema con la respiración. Y cuando ya por fin logramos sacarlo de la clínica, llegó este primer momento de, el bebé se hizo cacona. ¿Y ahora qué pasa? Y estábamos las dos en el departamento. No, tremendo. Y ella como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo es esto? Y yo, no sé, tú eres la mamá. ¿Cómo quieres que te dé una mano? Como, y Juan Rodrigo ahí tipo... ¿Alguien me cambia? Estoy como un poco embarrada acá. ¿Alguien me puede cambiar? Entonces se activó algo en ella, súper innato, tipo, tú, listo, lo logré. Primera vez que cambié un pañal. Y dije, wow. Exactamente. Genio total de la vida. Muchos psicólogos hablan de que como el bebé, que es definido como un cachorro humano por la psicología, viene en un estado de indefensión completamente, no puede hablarnos, no puede decirnos qué es lo que necesita, la naturaleza nos pone en este estado psicológico y fisiológico llamado el puerperio. Y justamente lo que hoy quería venir a compartirles es que es algo normal, que sucede en el 100% de las mujeres que han parido, y un dato muy importante, que las mamás adoptivas que no han parido a sus hijos también entran en un estado de puerperio. Bueno, eso. Tremendo. Eso es increíble porque te das cuenta cómo la naturaleza nos prepara. Así vos estés pasando biológicamente por el momento o psíquicamente por el proceso. Exactamente. Mirá. Por eso hablamos de esto del puerperio fisiológico, pero psicológico también y emocional. Bueno, mira, tremendo. Tipo, yo ya estoy como, ok, lista, preparada para todo, con mi querida mamá Fueguina y toda la data de valor que nos está trayendo a partir del día de hoy y hasta siempre. Bueno, vamos a una pequeña pausa, pero luego regresamos y seguimos hablando un poco con Lu de las recomendaciones. Cómo acompañar, siendo madre, padre, tío, abuela, amiga, a
las madres gestantes o ya cuando ya gestaron y ya parieron y están en este periodo para saber, ¿no? Y estar informados y saben que están las líneas abiertas de la radio para que pregunten, para que consulten, para que compartan sus anécdotas, historias en torno a esto. Al número de WhatsApp, compi. Nuestro número de WhatsApp es el 2964-527934, así que aprovechen ahí a mandar sus mensajitos, a hacer sus consultas por ahí si tienen alguna duda. La elaboramos entre todos, Claro, y la discutimos, hacemos esa lluvia de ideas. Exactamente. Perfecto. Vamos a una musiquita y ya seguimos con un poquito más de Eva con todo. Seguila. Claro que sigue aquí. Esto sigue acá porque nos fuimos a la pausa y nosotros seguimos. Poniéndose al día ahí. No, poniéndose al día también con todos los mensajitos y Oh, toda qué la lindo. comunidad de mamás y papás que están atentos a toda esta data, sobre todo con el a mí me pasó, esto Claro. sucedió, no sabía que me iba a pasar esto me sorprendió, y de mensajitos y más tenés un montón. Tengo un montón de mensajes que fueron llegando. Un poco de la idea fue invitarlas a las mamuchas que nos cuenten, a ver, cuáles eran las cosas que no se imaginaban que podían pasar en el puerperio y bueno, que les cayeron como un balde de agua fría, literalmente, cuando les tocó transitar. Y les voy a compartir algunos de los no tan polémicos, o compartimos todo. Todo. Turi. Todo se comparten, va con todo porque hay que darle visibilización a todo lo que nos sucede. A todo lo que nos sucede, exactamente. Bueno, una de las mamás me comentaba que ella no se esperaba el sangrado constante después del parto, No. por ejemplo. La famosa cuarentena, y no es la cuarentena del COVID, la cuarentena Claro. del posparto. La verdadera. De Real One, verdadera. el Andrés por siempre. El Andrés por cien, exacto. Y es la realidad, estamos en un sangrado permanente durante casi 40-45 días. ¿Qué? Y algunos se llaman loquios, para informar un poquito. Los loquios posparto es el sangrado que produce el cuerpo, como para ir limpiando Depurando todo. ahí. Depurando todo. Sí. Tremendo. Y a algunas les dura 2-3 semanas, otras Un mes, poquito más. mes y medio. ¿Vos te imaginás, compi? No. Tremendo. Y No, aparte, No. no, y que tenés que usar pañales, literalmente. Las cosas que no se hablan del posparto. Yo usé en mi posparto pañales. Los pañales Plenitud son los mejores. Muy que se bien. los recomiendo a todas las mamás. Bien. Los Para que pañales porfa- Plenitud. Plenitud para que porfa nos sponsoreen la columna. Acá, para que porfis. Muy bien. Exactamente. Habían otros mensajitos Sí. que te mandaron en torno a lo del cabello. Lo del cabello, sí. Siempre es un tema que hablamos mucho porque yo lo estoy atravesando, es la caída del pelo posparto. Todas siempre hablamos del susto que nos da, y me decían uno que ahora tenían miedo de quedarse peladas. Que por una Claro. cuestión hormonal aparece la caída del pelo y verdaderamente te asustás, porque por ahí te estás bañando y de repente te estás enjuagando y ves que se te cae el A mechones. a mechones, Oh. a mechones. Y muchas coincidían en esto, que todas se pegaron el susto de sus vidas, literalmente, al punto de ir y consultar al médico, ¿qué me está pasando? Claro, o Google. Me estoy Sí, que sí. viste, que vamos No, otra eso es vez. lo peor que puedes hacer, Por es entrar a favor, Google chicas, porque no te lo va a tirar. No, porque encima ves caída del pelo y lo Claro. primero que te aparece es la enfermedad, Sí, la olvidate. peor. La peor. Así que bueno, ya sabe que es normal. Es normal. Después otra Es mamá normal. me hablaba de el miedo de ir al baño después del parto. ¿Por qué? Porque, bueno, te da miedo generar fuerza. Imagínate después de un Ujú. parto vaginal o inclusive la cesárea, creo que nos pasa a todas. Tenés miedo porque sentís o que se te va a abrir la herida o que se te puede... Tenés una sensación de que se te van a caer los órganos por cómo queda el abdomen después. Imagínate todo el trabajo del parto, todo se movió ahí. Claro. Entonces hay como una sensación de ¿Y si miedo. se me cae el útero? Claro. Y ni te cuento si les hacen la episiotomía, que es el corte que hacen ahí en la zona íntima. Para que salga, ¿no? Como que Sí. porque no está totalmente dilatado. Exacto. Wow, mira toda esta información, es tremendo. Y para ir cerrando un poco de estos mensajitos que habla y que abre la comunidad de Mapapis y de Mamá.fueguina, hablamos un poquito de estos pensamientos intrusivos, ¿no? Exacto. Porque no todo es fisiológico, corporal, también hay un aspecto psíquico de
uy, estoy en plena lactancia y ¿qué pasa con esto? Estoy caminando y pum, entra un pensamiento que por ahí no es del todo positivo y te genera angustia, estrés, pánico. Sí, exacto, el miedo permanente que a veces aparece cuando estamos haciendo cualquier actividad. Bueno, las psicólogas lo describen como pensamientos intrusivos, que suele pasar mucho en esta etapa de puerperio. Y básicamente se trata, yo les contaba recién, de que quizás estás subiendo una escalera y estás con el bebé en brazos y de repente te viene la imagen de que te vas a caer vos, se va a caer tu bebé y tu bebé se va a morir. O sea, tremendo. Todo fatal. Y es todo Destino fatal. Pero es algo, es un mecanismo que en realidad la propia naturaleza nos los hace pasar a nosotros las mamás como para estar ahí en ese estado de alerta, de proteger a nuestro bebé permanentemente. O inclusive esto de que por ahí nos despertamos en la madrugada para ver si el bebé respira. Ay, Jesucristo. Yo las veces que me he pegado el susto de no sacudirlo al bebé porque no hay que sacudir al bebé, pero de moverlo para ver si respire. ¿Estás vivo? Pero por Tal una, cual. perdón, ¿por una sensación o porque Por vos lo un veías que miedo. estaba muy... Es un pensamiento. Es un pensamiento Claro. que se te Pensamiento viene. intrusivo. Claro, Estás claro. respirando, capaz que el bebé está respirando re lentamente, Sí, re tranqui. tranquilito, está en un sueño re profundo y vos decís, dejó de respirar. Y despertás al compañero. No, dije compañero, ¿pero qué pasó? Ay, No, Dios no, mío, no. mira. Así que bueno, un poco esto, el miedo en la maternidad y en la paternidad aparece en todo. O sea, en todo momento, porque les voy a decir que no solamente en el puerperio, sino que también aparece a lo largo de toda la vida. Como que nos volvemos un poquito más... Estamos como un poquito más tensos, como un poquito más contracturados. Bueno, para descontracturarnos y dejar un poco estos temores intrusivos o reales, ¿qué recomendaciones podemos comenzar a visibilizar, a conversar, a abrir y ponerlo en la mesa de la conversa acá en Cátedra de Mapapis para toda esa audiencia que está ahí del otro lado y nosotros también que nos estamos enterando de todo esto? Sí, sí, sí. Exactamente. Hoy me parecía importante dejarles así como unos consejitos prácticos para todos, porque esto no es solamente para las que son mamás o los que son papás, porque todos tenemos una hermana, todas tenemos una prima, todas tenemos una amiga que quizás, y no, inclusive también al papá, porque aunque no lo crean, el papá, si bien él no recibe todo ese cambiazo hormonal, pero algo influye en él cuando la mamá está en puerperio. Hay como que se mezclan un poco las emociones. O sea que entramos, Mirá. toda la casa entra en puerperio, hasta los hijos y los perros, les puedo asegurar. Claro, se ponen todo en un plan... En un plan como que todo... La todo- comunidad está contigo. Exacto. Yo también voy a duelar. Exacto. Así que bueno, les voy a dejar unos consejitos por si tenemos a alguien alrededor para poder acompañarlo, porque creo sobre todo que la información es vital para poder entender un poquito más y no quedarnos con ese, cuando seas mamá, Lo vas a entender. Lo vas a Cuando entender. seas mamá y el dedo que te señale y tu verdad la siento. Así que acá les voy a dejar algunos tips. El primero que yo traje acá es preguntar antes de visitar. Es importante siempre asegurarnos que las mamás estemos listas, nos sentamos bien y tengamos ganas de recibir visitas. No ir y apabullar a la mamá recién parida, porque la realidad es que capaz que la mamá necesita descansar, capaz que la mamá, y en realidad lo necesita ese tiempo para poder adaptarse a ese nuevo bebé. Esa familia necesita, porque el papá también se tiene que adaptar. Totalmente. Mira, esto como, y aparte de nuestra tradición latinoamericana, como el de ir y ya está, y agasajar y, Vamos y a merendemos todos a y conocer al todo. recién Sí, nacido. sí, sí. Y preguntemos un montón de cosas y me tenés que responder como para. No, pará, yo déjame estoy- descansar. Necesito Descansar. descansar. Claro, está bien, Exactamente. perfecto. Respetar la intimidad también, porque capaz que esa mamá tuvo una cesárea y necesita estar acostada y muchas veces termina pasando que la mamá recién operada se tiene que levantar, se tiene que bañar, se tiene que preparar No. y tiene que ir y servir a todos los invitados. No. Y Por no está favor. tan bueno, chicos. Preguntemos obviamente. primero, por favor. Segundo, si la mamá por ahí está dispuesta a recibir visitas, bueno, no vayamos como a querer sentarnos a la mesa, que nos se ve mate, que nos prepare el cafecito. Preguntemos, ¿qué es lo que necesitas? Capaz esa visita puede ser de 15, 20 minutos, cortita, pero voy y ayudo. Voy y doy una mano. Capaz que le puedo decir, che, ¿querés que te lave los platos? Oye, sí, por favor. Porque la realidad es que estamos recién paridas y encima tener que pensar en toda la tarea de lavar la ropa, lavar los platos, cocinar, Es un montón. es un montón. Entonces me parece que estas pequeñas cosas ayudan. También otro consejo, llevar alimentos nutritivos. Luego del parto se gastan muchas energías, el cuerpo termina muy cansado y las mujeres necesitamos recomponernos.
Y no nos recomponemos vieron que siempre que vamos a visitar a alguien llevamos las facturitas. Las ¿no? harinas. La típica. El bizcochito. Las harinas. No, la mamá necesita comida, la familia necesita comida. Llévale frutita, verdurita. Prepararle una rica viandita, cosa que solamente tenga que meter en el microondas y no tenga que ponerse a cocinar. Realmente lo necesitamos. Me Hace encanta. muy bien. Y eso es como el colectivo, la comunidad al servicio, ¿no? De Claro. decir, sí, estoy muy contento por vos y me quiero verte, pero ¿cómo brindamos ese abrazo? Ese abrazo contenedor desde ese una acción abrazo. concreta, no simplemente la vista y la presencia. Cuando estaba preparando esto, justo había visto un video que me hubiese encantado traerlo, pero no pude, de un papá que estaba preparando la casa para el posparto de su hija y le llenó la heladera con un montón de viandas congeladas para que Qué la bien. hija llegara y solamente tenga que sacar de la heladera y calentar. Y me pareció un acto tan hermoso, ¿no? Porque decimos, bueno, el papá de la hija. Un papá que resuelve. Papá que resuelve. Muy bien. Bueno, Exactamente. últimos minutitos de esta columna nos queda corta, ¿vale? Yo creo que vamos a tener Y sí. que alargar. Una última recomendación, mi querida Lu, La para las escucha mamás. activa. Aprendamos a escuchar a las mamás. Aprendamos porque cuando nos convertimos en mamá necesitamos hablar mucho y capaz que vamos a hablar un montón de veces del parto, de ese parto que quizás no salió como lo queríamos, de ese bebé que quizás no era el que esperábamos, porque a veces pensamos que va a venir un bebé que va a dormir toda la noche, que no va a llorar y termina siendo lo contrario. Y nace esta necesidad de hablar. Entonces es muy importante que quienes están alrededor de nosotros nos puedan escuchar y nos puedan apoyar. El apoyo y la información es lo más importante. Perfecto. Tremendo. Muchísimas gracias, mi querida Lucía Mariotti. La pueden encontrar en Instagram como mamá.fueguina para seguir sumando a esta comunidad. Ahí Todo- estamos viendo el Instagram. Para que la Excelente. gente la vaya a seguir ahí. Si están viendo el streaming por estaciondelsiglo.net, mamá.fueguina, le dan seguir y comienzan a chusmear toda esa información de valor que vamos a seguir compartiendo todos los lunes acá en Va Con Todo. Y ya llegó nuestro querido Sebastián. Sí, Cabo. ya está acá, viene Ya con una data. Ya llega nuestra querida Lluvia Púrpura para contarnos lo que van a estar conversando acerca de los tratamientos de la piel y de la historia de cómo la Cleopatra, Uf. esa reina egipcia, fue una de las primeras vanguardistas en cómo cuidarnos la piel en el segmento de Fingiendo Demencia. Así que bueno, vamos ahí está mi querido Sebas. Aparte, viste Capricorniano, All Black, me encanta su estilo del fashion, Dios mío. Muchas gracias, Lu, muchas gracias, compi. Y bueno, vamos a seguir esta semana Sí, larga sí. con Va Con Todo. Claro que sí, ya volvemos.